Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la célula. Para hablar de célula, primero tenemos que hablar acerca de lo que es la citología. Y la citología es la ciencia que se encarga de estudiar básicamente a la célula, su estructura, su morfología, etc. Muy bien, entonces empezaremos a hablar acerca de lo que es la célula. Como ustedes pueden apreciar, vamos a ver la estructura de la célula y esta puede ser una célula animal, una célula vegetal. Sin embargo, lo importante que tenemos que ver aquí es la presencia de una célula con una membrana plasmática o protoplasmática, la presencia de un citoplasma, en cuya parte interna se encuentran una serie de organelos citoplasmáticos, sistemas de endomembranas, y hacia este lado vemos la presencia del núcleo con todas sus estructuras. Empezaremos con lo que es las partes de esta célula. Sin embargo, antes, de acuerdo a una serie de estudios, dando lo que es la teoría celular, hablamos pues que la célula es una unidad anatómica, fisiológica, genética y morfológica de todo ser vivo. ¿Por qué decimos que es una unidad vital? Porque es la estructura más pequeña que tiene vida. ¿Por qué decimos que es una unidad morfológica? Porque todos los seres vivos están formados o constituidos por células. ¿Y por qué decimos que es una unidad fisiológica? ¿Por qué? Porque todos los mecanismos bioquímicos necesarios para cumplir con las diferentes funciones. Y es una unidad genética porque todas las células derivan de células preexistentes. Entonces, si nosotros consideramos a la célula como que está constituida por tres partes, membrana celular, citoplasma y núcleo, el día de hoy empezaremos a hablar de la parte más importante, quizá, la membrana celular o protoplasmática, membrana plasmática. Cuando nosotros sacamos un pedacito de la misma y la llevamos a microscopía electrónica, claramente vamos a ver la presencia de los componentes de esta membrana plasmática, que está constituida básicamente por una bicapa de fosfolípidos, estas estructuras que tienen una cabecita y una colita, que tienen una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, y que esto, básicamente, esta estructura me va a permitir que la membrana celular sea selectiva, es decir, deje pasar las sustancias, algunas, e impida el paso de otras. También tiene la presencia de una serie de proteínas de toda índole. Pueden ser proteínas integrales, periféricas, de poro, etc. Y también vamos a ver que en la superficie de la misma se encuentran la presencia de carbohidratos unidos a lípidos en lo que se llama el glucocálix. Señores, el mejor modelo que me explica cómo es la membrana celular lo hace el modelo del mosaico fluido. ¿Qué dice el modelo del mosaico fluido? Que las proteínas junto con los lípidos están en constante movimiento, que no están en reposo, sino están en constante movimiento. Muy bien, ¿y para qué me sirve entonces esta membrana celular? Pues es la estructura que establece el límite entre una célula y la otra. Es en su superficie, como hemos visto, tiene la presencia del glucocálix, que está constituida de lípidos y de proteínas, básicamente glucoproteínas y glucolípidos. Pero ¿para qué me sirve la membrana plasmática? Regula el transporte de sustancias. Como ya les había explicado, tenemos una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica. También me va a permitir el límite entre una célula a otra. Ayuda a mantener la forma de la célula y permite la comunicación entre una célula y la otra. En su interior tenemos el citoplasma. En el citoplasma están los organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos que son indispensables entonces para cumplir diversas funciones. Dentro de ellas, si nosotros podemos apreciar aquí el retículo endoplasmático que está pegado a lo que es el núcleo. Y este retículo endoplasmático no es otra cosa que una red de membranas internas que se extienden a través del citoplasma. Y vamos a ver entonces que estos
van a sintetizar lípidos, van a sintetizar proteínas y forman vesículas intercelulares para el transporte de sustancias. Este retículo endoplasmático puede ser de dos clases. El retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza básicamente por tener ribosomas adheridos a la membrana y se encarga de la síntesis de proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso son tubulaciones más delgadas que carecen de ribosomas. Y estos básicamente se encargan de la biosíntesis de lípidos y de la detoxicación de los medicamentos. Tenemos luego los ribosomas. Los ribosomas son compuestos formados de ARN y proteínas. Pueden estar unidos al retículo endoplasmático rugoso o libres en el citoplasma. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas de polipéptidos. Estos pueden estar unidos, como ustedes pueden apreciar, hay una subunidad pequeña y una subunidad grande, y pueden estar unidos formando lo que se llaman los poliribosomas, o pueden estar simples, o pueden estar solos, de hecho, que se encargan de la síntesis de proteínas. Luego tenemos el aparato de Golgi. Señores, el aparato de Golgi son sacos membranosos aplanados que se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso. Como ustedes pueden apreciar, en los terminales van a tener unos sáculos o vesículas encargadas de formar lo que se llaman los lisosomas. Pero ¿para qué me sirve el aparato de Golgi? Este me permite modificar, empaquetar y distribuir proteínas a otros organelos para la secreción. Luego tenemos, ahí tienen el aparato de Golgi que va a tener dos caras, una cara de formación y una cara de maduración. La cara de formación estará pegada a la membrana plasmática y, como sabemos, es el que almacena, el que empaqueta y distribuye las proteínas. Aquí a este nivel se van a formar glucoproteínas y otros organelos que luego saldrán hacia la célula para cumplir sus diversas funciones. Los lisosomas, sacos membranosos, miren ustedes, es un saco membranoso en cuya parte interna tiene una gran cantidad de enzimas. Los lisosomas son formados básicamente por el aparato de Golgi. Estos contienen enzimas responsables de la autofagia celular. Es decir, miren ustedes, acá tenemos una célula en cuya parte interna tiene las enzimas. Cuando ingresa el alimento, lo tritura, lo descompone y luego la célula se alimenta. Pero hay algo muy importante: cuando los lisosomas no encuentran alimentos, son capaces de alimentarse o de tragar a la propia célula. Por eso hablamos de autofagia celular, como en el caso aquí que vemos que se está tragando a una mitocondria. Luego tenemos la presencia de lo que es los peroxisomas. Son microcuerpos, sacos membranosos que también en su parte interna tienen básicamente enzimas. Y es el lugar donde se producen las reacciones enzimáticas y metabólicas del organismo. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos carne, se va a formar en nuestro interior la presencia de peróxidos de hidrógeno. Si se quedara allí, sería muy tóxico. Entonces, los peroxisomas rompen el peróxido de hidrógeno en hidrógeno y en oxígeno, haciendo que este hidrógeno vaya a formar o vaya a proporcionar energía a la célula. Luego tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias son muy especiales porque se cree que son una célula procariota, porque tiene su propio ADN. Se caracteriza por tener una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana rugosa, en cuya parte interna tiene lo que se llaman las crestas mitocondriales. A nivel de las crestas mitocondriales, tiene unas células que se llaman ATPasas u oxisomas, encargados de hacer la respiración celular, es decir, la formación del ATP para que la célula tenga energía. Entonces, son fundamentales en el proceso de respiración celular. Llegamos al citoesqueleto. Señores, algunos de ustedes nos pensaríamos, cuando vemos a una célula, ¿por qué el retículo endoplasmático está en un lugar y no en el otro? ¿Por qué el aparato de Golgi está en ese lugar? ¿Por qué? Porque en el interior de la célula hay una serie de microtúbulos y microfilamentos que se encargan de dar sostén a la célula y allí a colocar los diferentes organelos citoplasmáticos. Entonces,
va a haber la presencia de microtúbulos básicamente hechos de tubulina y los microfilamentos básicamente hechos de actina. Son los que les dan el sostén a la célula. En su interior encontramos a los microtúbulos, túbulos huecos formados por tubulina. Los microtúbulos tienen funciones importantes básicamente en el proceso de la división celular, en el transporte de organelos dentro de la célula. Estos microtúbulos son 9 pares de 3 cada uno y se encargan de la división celular para la formación del áster. Ahí están los centriolos. Los centriolos, cuando la célula pretende dividirse, los centriolos se van y se ubican a cada polo y forman el áster. Sin embargo, estos centriolos son los encargados básicamente de formar lo que son los cilios, ¿no? Entonces vamos a ver que los centriolos no solamente, vuelvo a repetir, los centriolos no solamente son cilindros huecos, que son 9 grupos de 3 pares cada uno, sino que en los animales permite la división celular para la formación de la mitosis, pero básicamente también son los encargados de formar los cilios y los flagelos. ¿Qué son los cilios? Estructuras cortas, miren, estructuras cortas que se proyectan a la superficie de la membrana celular y que están conformados por 2 microtúbulos centrales y 9 pares periféricos. 2 microtúbulos centrales y 9 periféricos. ¿Dónde o para qué sirven los cilios? Mueven a la célula mediante fluidos o hacen pasar fluidos a la superficie celular. En el caso de los flagelos, estructuras largas también formadas por 2 microtúbulos y 9 pares centrales periféricos. Estos permiten la locomoción, por ejemplo, en el caso de las células sexuales, espermáticas, y de algunos organismos unicelulares que se mueven a través de este dispositivo. Por último, tenemos la estructura más importante, el núcleo celular. El núcleo celular, señores, se encuentra, quizás sea la parte más importante de la célula. Allí se encuentra el nucleolo y se encuentra el material genético. ¿Para qué sirve? Para que controle la función celular. Vamos a ver que está conformado por la envoltura nuclear, que está constituida por una doble bicapa y en su estructura tiene la presencia de poros, que le permite el ingreso del alimento desde el citoplasma hacia dentro del núcleo. Luego tenemos el nucleolo. Señores, el nucleolo está constituido básicamente de ARN y de proteínas, no tienen una membrana, son como componentes que tienen componentes fibrilares. Se ensamblan en subunidades ribosómicas. Luego tenemos la cromatina, que la cromatina está constituida básicamente de ADN y de histonas, que son las proteínas. Se condensan cuando van a formar unas nuevas células y forman los cromosomas. Contienen las unidades hereditarias responsables de dirigir la división celular. Aquí tenemos a la cromatina, que está hecha básicamente de ADN y de histonas y que cuando se condensa van a formar los cromosomas. Muy bien, hijos, aquí nos quedamos entonces. Gracias por su atención.